¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Su amigo Luis Enrique Mota Valderas, Canal Antítesis, la plataforma hispanoamericana y haciendo comunicación en las extraordinarias redes sociales. Pues estamos haciendo otro programa más después de un largo tiempo de no estar haciendo esta comunicación y análisis con ustedes. Pues me da mucho gusto y como siempre el enorme respeto y saludo a todos nuestros hermanos que están en la Unión Americana y que son esos héroes anónimos, pero son los grandes luchadores que han permitido que hoy México mantenga un brazo importante en su economía. Y para todos nuestros hermanos a todo lo largo y ancho de la República Mexicana, pues un afectuoso saludo. Su amigo Luis Enrique Mota Valderas y haciendo comunicación con ustedes. A ver, mis queridos amigos, hay varios temas que tenemos que tratar y que son del medio doméstico en todos los ámbitos, de todos aquellos que se interesan por lo que está sucediendo en el país. Vamos a tratar de hacer aquí una división muy importante. Una cuestión es en lo que nos han metido los políticos y la política actualmente, y sobre todo del que hoy es presidente de México, en el que es innegable que ha hecho que todos los mexicanos de una u otra manera estemos pendientes y participemos en lo que sucede en el país. Pero aquí lo que tenemos que darle un peso específico y un valor es a lo que está dando como resultado esa práctica de la política. Durante más de 40 años se construyó un movimiento en el que México tenía una enorme confianza y habrá quienes digan que la siguen teniendo. Sin embargo, tenemos que ver la realidad de lo que está sucediendo en el país. Ante los ojos de las latitudes del extranjero, en donde nosotros tenemos la oportunidad de tener una participación importante, tanto con nuestro análisis como en lo que hemos creado la inteligencia político-social a nivel mundial, en el que nuestra opinión es importante, sobre todo en el ámbito de los entes que tienen representación, que está vinculada en el orden intercontinental y lo que nos lleva aquí en nuestro continente americano como la Organización de Estados Americanos. Hay quienes sostienen, y de manera muy irresponsable, como una bandera de la política y de la corriente, de lo que hoy conocemos como la dichosa cuarta transformación, que está muy cuestionable el hecho de lo que se sostiene y se defiende. Hay quienes aplauden y matraquean con respecto a que existe ya una transformación y créame que no conocen la realidad de las cosas y que solamente están haciendo eco y están repitiendo aquello de que los enemigos neoliberalistas, los que tienen a México en la condición que nos heredaron, los que se fueron y son los culpables de todo lo que ha pasado. Habría que poner en esa gran balanza cómo estamos viviendo el pueblo de México actualmente, cómo están los rubros más importantes y en qué condiciones nos tiene este país. Y aclaro, no porque les debamos nada ni a López Obrador ni a su gobierno. Ellos son nuestros empleados. Y con aquel cuento y aquella bandera de que el pueblo manda y el pueblo ordena, el pueblo quita y el pueblo pone. Y usted ha visto el autoritarismo y el presidencialismo como un emperador que sostuvo y que se ha atrevido a hablar de la austeridad republicana, como los franciscanos, que tenemos que ser el voto de pobreza. No tiene vergüenza López Obrador. Vive en un castillo, vive en un palacio nacional, un palacio a toda todo lo ostentoso de una corriente afrancesada en el que tanto critica a Maximiliano y a Porfirio Díaz y a los que él
de una manera irresponsable y sin autoridad moral, califica como los traidores del país. Habría que hacer un análisis, aquel que señala tanto de que el dictador de Porfirio Díaz. Yo les pregunto, de quienes sabemos de historia, y los exhorto a que se informen. Porfirio Díaz creó la red ferroviaria más importante en el país. Porfirio Díaz abrió los mercados europeos, los del viejo mundo, hacia México, que en aquel entonces, nos gustara o no, era un terregal este país, que efectivamente se mantuvo en el poder a través de muchas circunstancias, pero que no son diferentes a las que suceden en este momento. López Obrador, por fortuna para los mexicanos, llegó decrépito, llegó viejo y cansado. Es un cáncer temporal que tiene una metástasis que desgraciadamente hoy casi han cubierto todo el país, y lamentablemente la oposición en un país democrático y republicano debiera de ser fuerte y tuviera representación. Este individuo ha acaparado todos los sectores, ha utilizado la fuerza del Estado y la represión y todo lo que representa el simular libertades en el país, pero que utiliza esa fuerza subterránea para venganzas y para manejar todo el aparato del Estado para restar, disminuir, descalificar y desprestigiar a los que agarra por sistema y por deporte todos los días en ese ejercicio de un desequilibrado mental, en el que solamente lo que él dice es lo cierto, y hay aquel que se oponga a lo que él sostiene y a lo que él defiende. Y lo deplorable que vemos todos los días, ese sector que contaba con el respeto, que contaba con la presencia y la fuerza, y sobre todo con la gran dignidad que siempre han tenido los reporteros y periodistas en el país, y que los somete como escuelita, los regaña, los humilla, los pendejea y los sobaja todos los días. Porque quienes van en representación de los medios electrónicos y escritos a los que él critica y están en esa mañanera, no tienen el valor de señalar, pararse y contradecirle. No sé si sea por miedo, por cobardía o simple y sencillamente porque les dan su mochecito de lo que tanto critica y de lo que hoy tiene sometido económicamente a los medios que han aceptado la doble corrupción a la que tanto señalaba. Pero no queda ahí el ámbito de la destrucción en el país. Vea lo que ha hecho con nuestro ejército mexicano, con los marinos y con los pilotos aviadores. Los ha sometido a convertirse en chotas, en policías, en cuidadores de su gobierno y de su autoritarismo en la famosa Cuarta Transformación. Ha sometido a los soldados mexicanos a todo lo que él ha querido hacer y les ha involucrado hasta en actividades que denigran al país. Hemos visto escenas filmadas por sociedad civil donde los soldados salen corriendo, donde la sociedad civil le ha perdido el respeto a la institución castrense en el país, donde ha convertido a los militares, marinos, pilotos aviadores y esa Guardia Nacional, que es un instrumento a lo que él quitó aparentemente del Estado Mayor y convirtió a más de 200,000 efectivos a que cuiden al presidente y a que cuiden el proyecto perverso de la Cuarta Transformación. Es vergonzoso donde está el ejército. Y este mensaje va para Luis Crescencio Sandoval,
el secretario de la Defensa Nacional. Va para Salvador Ojeda, el almirante secretario de Marina. Y para los mandos de la Fuerza Aérea Mexicana y de la propia Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. ¿Dónde quedó la dignidad? ¿Dónde quedó el amor a la patria? ¿Dónde quedó lo que representa el ejército mexicano? Salvaguardar y defender la soberanía del país, defender la institución que representa la Carta Magna. ¿Dónde quedó la disciplina al pueblo? Ustedes no se deben a un hombre al que se autonombra como primer comandante de las Fuerzas Armadas y del Ejército. Un individuo que ya no está en sus facultades mentales. Un individuo que le ha entregado al ejército mexicano con un enorme peligro para la sociedad de los hombres y mujeres de este país. Porque no olvidemos que ellos están uniformados, cuentan con armas, cuentan con equipo militar, cuentan con equipo bélico. Y hoy se dedican por instrucción del que se dice el primer comandante de la nación a proteger la delincuencia organizada en el país, a permitir los abusos y las humillaciones, a permitir que grupos delincuenciales los pisoteen, los escupan y los humillen. ¿Ese es el ejército que queremos los mexicanos? Es lo que ha convertido este delincuente criminal hoy presidente de México. Y si usted como mexicano no observa y no cuantifica el daño que le está haciendo al pueblo de México y al país, porque este sujeto se va a ir y morirá muy pronto, porque así lo marca la cronología de la vida. Pero ya el daño está hecho. Ya sembró la semilla del odio. Ya dividió al país. Ya convirtió a México el mejor de los negocios que ha tenido. Su negocio son los pobres, los necesitados. Su bandera de la perversidad, la mentira, el odio y sobre todo su negocio personal y familiar es el paliativo populista a los pobres del país. Es un hombre perverso, enfermo mental, que ha visto en esta clase en la que cuando llegó al poder en el 2018 se contaban con 45 millones de pobres, miserables en el país. Responsabilidad de los anteriores gobiernos, sí, pero no el gobierno diferente, porque Morena es el PRI. Y todos los que conforman ese partido perverso y este gobierno son priistas formados en ese partido de la corrupción, del abuso, de la ratería. López Obrador es el ejemplo vivo, superado y mejorado. Y todo el pueblo de México que cree que hay un cambio y hay una transformación, vive en el error y el tiempo nos va a dar la razón como nos las ha dado. Dijimos que el traidor que seguirá en turno y que traicionó los postulados de la nación, el acomodaticio Marcelo Ebrard Casaubon, y aquí va a quedar el testimonio, será el próximo presidente de México. No va a ser la izquierda con la que se ha vestido este criminal presidente. La izquierda no cuenta para él. Él ha aprovechado todas las coyunturas para vestirse de socialista y de izquierdoso. Hoy se le ha olvidado Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Hoy es los negocios,
los ricos de este país, que es su círculo de poder, y sobre todo hacer lo que él dice, las grandes obras, de las cuales todas han sido y han representado un fracaso. Un aeropuerto que menciona que es de los aeropuertos más importantes del mundo. ¿Cómo se ve que el señor no ha viajado? Una obra del Tren Maya destruyendo la ecología y las zonas de reserva en el país, y no le ha importado pasar por quien tenga que pasar. Un país donde destruyó el empleo, donde destruyó los programas de salud, donde ha destruido la educación y la ha dejado en un rezago que lo vamos a pagar los mexicanos. Y las generaciones que vienen, nuestros hijos y nietos, vivirán la gran tragedia. Y este criminal, delincuente, cadenero, que es el presidente de México, hoy, recuerde, no tiene la culpa el indio, ignorante, burro, asno, abusivo y perverso, enfermo mental. Tiene la culpa el pueblo de México. Tiene la culpa todos los que depositamos la confianza en el que se convirtió el peor traidor de la historia. Y lo estamos viendo. Habrá quien siga en la simulación del engaño. Pero México es pobre hoy. México es desempleado hoy. México se ha convertido en un país de narcos, porque el presidente de México es un narcopresidente. México se ha convertido en un país de delincuencia. México flota en la sangre del pueblo. Estamos peor que nunca en la historia de este país. Y hoy siguen los mexicanos y mexicanas aplaudiendo y haciendo actos como el reciente en Toluca. Porque si usted no se acuerda del PRI y esos actos de campaña priistas y los discursos donde le rinden pleitesía al trastornado mental de Palacio Nacional, donde un secretario de Gobernación se atreve a decir que los designios del Señor no se equivocan, para que vea la perversidad y la enfermedad de estos priistas convertidos en Morena, y una jefa de gobierno que nada más le faltó besarle los pies, y un candidato que quiero hacer y dejar patente lo siguiente. Ojalá sea Marcelo Ebrard Casaubon, presidente de México, y que no vaya a haber una decisión desequilibrada de un desequilibrado, porque este perverso es capaz de todo. Pero ojalá sea Marcelo, porque le puedo asegurar que Marcelo Ebrard, al minuto de ser nombrado presidente electo, le dará una patada en el trasero a este criminal de Palacio Nacional y lo va a desterrar. Porque Marcelo Ebrard es priista, más priista que el PRI, y conoce las perversidades, y conoce la sumisión y los lameculos, que es precisamente la política y la conducta de los priistas. Él es un traidor, pero no es menos malo que el que hoy preside, y ojalá regrese a aquella forma de gobernar con coherencia, con lógica y con lo que extrañamos muchos mexicanos, que es un país con futuro, con gente que aspire, gente que quiera educarse, gente con valores fundamentales, y no vivir bajo el odio y la transmisión diaria
de un individuo que ya agotó el discurso de las mañaneras, que no trabaja, que sigue en campaña y que sigue utilizando hoy el poder del Estado para concluir y concretar sus venganzas, sus complejos, su rencor, su ineptitud y su coraje con la vida. Nunca fue a la universidad. Es un hombre ignorante. Es un hombre sin educación. Es un hombre sin formación y valores. Es un perverso. Es un apestoso animal político. No lo digo yo. Lo dice su actuar. Y lo ha dejado en la huella de su mando y en la huella de la destrucción a México.